Ahora hablaremos del tema de la residencia fiscal, que es un tema de gran trascendencia, más con la globalización que hemos tenido los últimos 20, 30 años, donde los países luchan para que se respete su potestad o soberanía fiscal respecto a sus fuentes de riqueza cuando llegan extranjeros. Esto es muy importante, incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ha establecido sus modelos y aún así tiene sus pequeños detalles. Hablaremos de esto en un momento más. Como lo mencionaba en la introducción, el tema de la residencia fiscal es un concepto meramente de este índole de materia impositiva, debido a que es muy importante, primeramente, dejar en claro que los países tienen una potestad y tienen una soberanía fiscal, es decir, ellos van a cobrar impuestos cuando la fuente de riqueza se encuentre en su país. Habrá países, como el caso de Uruguay, que son todavía más estrictos y sus ciudadanos o extranjeros pagarán impuestos en el país. Es decir, su impuesto sobre la renta equivalente es territorial. En cambio, como los países miembros de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, todos empleamos el principio de sustancia centro de interés vital, donde genere mi mayor ingreso. Hablando de físicas, hablaremos sobre todo de las morales, que es el dolor de cabeza de todos. Y habrá otros modelos, ya muy pocos, como el caso de Estados Unidos, que la residencia fiscal se va a determinar de acuerdo a la calidad o que goce con alguna calidad migratoria, ya sea desde una green card, de que ya sea ciudadano, ya obviamente si se adopta la nacionalidad o es nacional de sangre. De esa manera lo sujeta en primer orden por el lado subjetivo. Reitero, México grabamos al sujeto por todos los ingresos que tiene en el mundo. Entonces, cuando enfrentamos Estados Unidos con México, es decir, alguien que tenga casa, habitación, persona física en ambos países, lo ponemos en una situación muy particular que si fuese diferente el caso, hablando un español, bueno, un mexicano con casa, habitación en México y España, pues estamos hablando de reglas OCDE, donde se estandariza y se homologa para efectos de que quede parejo. Sin embargo, para aquellos que tengan ciudadanía americana, vienen, realizan negocios en México y quedan aquí con su residencia fiscal porque aquí están obteniendo la mayor parte de sus ingresos, es decir, tienen su centro vital de interés vital aquí, pues bueno, al fin y al cabo no los liberará de cumplir con sus obligaciones en su país, es decir, Estados Unidos. Bueno, estas son las características de los tres ejemplos que encontramos de regímenes en materia de potestad o soberanía fiscal. Territorial, como Uruguay, grabar el ingreso mundial de las personas, y sujeto para identificar la potestad donde obtenga más ingresos, y el caso de Estados Unidos, también ingresos mundiales. Sin embargo, no importa dónde estés, tu vínculo conmigo es la calidad migratoria. Hablaremos en algún momento, que ya lo hemos hecho en otros videos, sobre el fenómeno de FATCA, de Foreign Account Tax Compliance Act, que pues desde 2008 se puso en marcha, y el proyecto 2013 y 2015 fue el primer intercambio de información que tuvimos México-Estados Unidos. Bueno, punto. Seguimos. Ahora, ¿qué nos dice el artículo noveno? El artículo noveno tiene una breve historia que anteriormente se iba por una fórmula de la presencia sustancial. Es decir, vamos viendo en qué país pasaste el mayor tiempo posible, el mayor tiempo, ¿sí? Vamos diciendo, estamos México, Estados Unidos. Si aquí estuve más de 183 días respecto en un año calendario a Estados Unidos, me vuelvo residente fiscal mexicano y cumplo mis obligaciones aquí. Obtuve ingresos a Estados Unidos, los traigo junto con los impuestos que se pagó acá, y aquí es donde tengo que acumular. Punto. Esta regla fue superada hace muchos años, la presencia sustancial, a partir creo que de 2014, 2004, 2007, debido a que las personas, sobre todo deportistas y artistas, estaban en viaje constante. Entonces buscaban colocarse al final de todo su tour, por decirlo de alguna manera,
en el país de mayor conveniencia tributaria para que ese fuese el que definiera por descarte y por tener mayor presencia sustancial como su régimen fiscal. Pasó con muchos futbolistas en la Unión Europea y fue lo que detonó todo este cambio por ahí de finales de los mediados y finales de los años 90. Todavía tenemos por ahí a Hugo Sánchez y es una simple referencia nada más para que se den el dato histórico de cuándo comenzó esto a ocasionar problemas y empezó a tomar acción los estados para tratar de regular esto. Ahora, el artículo 9 nos dice, ok, no nos da un concepto como tal de residente fiscal, más bien nos da quiénes tienen la calidad de residente fiscal. Entonces, en primer orden debemos entender que la residencia fiscal me hace sujeto vinculado con el fisco federal para el cumplimiento de obligaciones fiscales aquí en México. ¿Que estás haciendo algo en el mundo? Te lo traes para acá y me lo informas, ¿sí? Entonces, nos habla para personas físicas, te dice muy sencillo, te pone un primer descarte, te dice, si tienes, donde tengas tu casa habitación, ok, si nomás tengo una casa habitación en México, queda más que claro, ¿sí? Sin importar la nacionalidad, es decir, un inglés que se viene a vivir a México y aquí obtiene tiene su centro de interés vital, aquí gana el 100% de sus ingresos, no importa tu nacionalidad, aquí está siendo tu fuente de ingresos, eres residente fiscal mexicano acorde al artículo 9. Y hay una presunción de nacionalidad para aquellos que nacimos, que somos mexicanos de nacimiento, tenemos la presunción de residencia fiscal mexicana de acuerdo al quinto párrafo del artículo 9. Ahora, el problema incrementa cuando tienes dos casas habitación en dos distintos países. En ese caso es donde ya viene una fórmula de desempate o de descarte, a ver en qué país es. Y habla de un concepto de donde se encuentra, vas a ser residente fiscal donde tengas tu centro de interés vital. Y el mismo artículo te dice, bueno, hay dos aspectos para determinar el centro de interés vital. Cuando en uno de estos obtengas más del 50% de tus ingresos totales a nivel mundial, ese va a ser tu centro de interés vital. Y otro, cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales, ¿sí? Entendamos que los servicios profesionales, al ser una versión o es un bien intangible, pues puede tener una movilidad mucho mayor que la de los bienes. Bueno, ¿y esto qué conlleva, Adriano? O sea, hablar de la residencia fiscal. Bueno, en México, vamos a ver por impuestos sobre la renta, obviamente porque el IVA es territorial, el IVA se vuelve como el estándar, es el estándar tributario. Pues el artículo primero de la ley de impuestos sobre la renta, recuerden que tiene tres sujetos en la mira, este artículo primero. El primero dice específicamente los residentes mexicanos. La fracción segunda se refiere a los extranjeros sin establecimiento permanente que tengan fuente de riqueza en el país. Ya lo hablamos con el maestro Víctor Gumaro, lo pueden buscar y voy a dejar aquí el vínculo al final para que puedan tener mejor precisión del establecimiento permanente. Y tercero, los extranjeros que lleguen a tener establecimiento permanente y tengan que estar tributando aquí en el país. Y bien, ¿y todo esto para qué? Bien, volteamos al artículo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es la ley que podemos seguir como un ejemplo, ¿sí? Porque es un estándar, porque es una ley que grava la riqueza, las rentas, ganancias, beneficios. Entonces es donde se homologa las potestades de todos los países en materia tributaria para tener un punto en común y estar persiguiendo que si obtuvo riqueza en México, que deje dinero. Aunque fuera una golondrina, pasó, comió, pues que pague, ¿sí? Entonces el artículo primero establece tres fracciones donde nos señala tres sujetos. El primer sujeto que tiene que pagar el impuesto sobre la renta son los residentes mexicanos. Y para entenderlo,
es de lo que estamos hablando, del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos un segundo, los extranjeros que obtengan ingresos con establecimiento permanente en el país. Para saber más, ahí está el video para que puedan seguirlo con el maestro Víctor Gumaro. Y tercero, aquellos extranjeros que obtengan ingresos sin necesidad de tener establecimiento permanente o que no se coloca o no califica como establecimiento permanente. Aquí hay un tema importante porque el modelo de convenio tributario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE o la OCDE, establece como una fórmula para poder resolver esto cuando está hablando de extranjeros y viéndonos como cualquier país. Primeramente nos va a dar una potestad exclusiva. Ahí está, fracción primera. Los que te califiquen como residentes fiscales mexicanos. 2. Cuando suceda que se comparte un mismo contribuyente, va a haber una fórmula de desempate o determinación, que en este caso es el artículo 9, con estos dos puntos. Donde gane más del 50% de sus ingresos totales o bien donde tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Y finalmente, si no es posible determinarlo, establecer una tasa preferencial para este sujeto para que pueda esa tasa de impuesto que se le retiene, que es el caso del título quinto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se le retiene y él tendrá el derecho de acreditarlo de acuerdo a las reglas que se establezcan en su propio país. Son los criterios que tiene este modelo y son factibles, perdón, porque voy tachando mis cuadros. Ahora, viene un tema importante. Primeramente vamos a retomar, estamos hablando con el ICR, y eso que artículo primero, pero vamos a entender la estructura del ICR así de una manera rápida. Título primero, disposiciones generales, donde empezamos con este artículo primero. Título 2, nos estaríamos hablando de las personas morales del régimen general. Título 3, personas morales no contribuyentes. Título 4, personas físicas. Y ojo, ahora sí viene nuestro tema. Título 5, de los extranjeros con fuente de riqueza en el país. Ya el sexto y séptimo estaríamos hablando de multinacionales y estaríamos hablando de estímulos fiscales. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Primer orden, tener el título quinto para cubrir a aquellos extranjeros que no tienen establecimiento permanente en el país y obtienen ingresos aquí. Y los que están hacia arriba, pues de acuerdo, si eres residente fiscal mexicano, bueno, pues tienes derecho, si eres persona moral, tributar en el título 2 o te vas al régimen de flujo, de acuerdo a las características. Si eres física, pues tienes tus capítulos específicos, ¿sí? Ahora, dices, ok, soy residente fiscal mexicano, ¿cómo lo acredito? Bueno, tú puedes, de acuerdo al artículo 4 del reglamento de impuestos, del impuesto sobre la renta y en relación con la regla 2.1.3 de resolución miscelánea, llevar a cabo la guía número 6, diagonal, Código Fiscal de la Federación, que es la obtención de constancia de ser residente fiscal mexicano. ¿Sí? Te va a llegar a tu buzón tributario, lo solicitas, ya tienes tu constancia por si tienes una situación de doble domicilio habitacional. Sigo hablando de físicas porque esto es lo primero que estamos haciendo. De esa manera tengo mi constancia. También se menciona ya en los convenios para evitar doble tributación o doble imposición, esa constancia es determinante para que se vea la calificación como residente fiscal mexicano o bien con la declaración de impuestos. También nuestra ley de impuestos sobre la renta también así nos dice o una constancia o la declaración de impuestos de que es residente fiscal en otro país. Así es sencillo. Entonces aquí ya viene, ok, dices, ok, residencia fiscal. Ahora, ¿qué sucede cuando cambio de domicilio? ¿Sí? Es muy importante. Sigo con las puras físicas, hablaré del cambio de domicilio cuando sea persona moral. Las personas físicas, de acuerdo al propio artículo 9, tenemos 15 días después de que cambie de domicilio, es decir, que salga del país y cambie para llevar mis actividades a otro lado, para presentar mi aviso de cambio de domicilio. Esto lo voy a hacer de acuerdo a la regla 2.5.2, que se refiere a la suspensión de actividades y en su caso a la guía 73, diagonal CFF, indicando que es por cambio de residencia fiscal. De esa manera dejo mis cuentas y mis obligaciones fiscales en México limpias y transparentes. Ahora, antes de entrar a las personas morales en este tipo de trámites, sí es muy importante señalar que el artículo 9 en su fracción segunda
nos establece cuándo una persona moral tiene su domicilio fiscal aquí en México. Pues muy sencillo. Primeramente, y es donde empiezan los dolores de cabeza, ¿sí? Donde hayan establecido, si establecieron en México, la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Y aquí el mismo modelo de convenio de tributación de la OCDE pues entra en conflictos porque sabemos la volatilidad que puede tener, en el sentido no de que se vayan, sino una empresa tiene diferentes centros de dirección en cada país y al fin y al cabo se reúnen inclusive virtualmente, pues cómo puedes fijarla. Aquí parte de los vacíos en los cuales se les suceden los abusos a los convenios para evitar la doble imposición, por los cuales se llevan a cabo planeaciones fiscales agresivas a nivel internacional, como lo que está viviendo Amazon con la Comunidad Europea y con el Reino Unido respecto a la residencia, donde están lo que se dice que es el café irlandés. En algún momento me atreveré a hacer la redacción, y ya hice la redacción, pero sí hacer la plática de este tema. Bueno, entonces, bueno, si yo soy persona moral, aquí está la administración central, o tengo la sede de la dirección aquí en México, no hay problema, soy residente fiscal mexicano. ¿Qué sucede si me voy a cambiar? Bueno, si me voy a cambiar, tengo que, primero tengo que fijarme, si soy persona no lucrativa, tengo que hacerlo de acuerdo a la guía de trámite 251, ¿sí? Donde se dice que es liquidación, inicio de liquidación total de operaciones y por cambio de residencia. Y en la regla 2.53 ya tengo que decir, en personas morales de cualquier otra actividad, ya estaría yo ya diciendo, manifestando a la autoridad que también hago un cambio de domicilio, igual junto con la guía 85 diagonal Código Fiscal de la Federación, donde hago el inicio de liquidación por cambio de domicilio. Aquí es importante precisar esto, perdón, esto se me viene en la cabeza el artículo 13 precisamente del Código Fiscal, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, 12, perdón, cuando se trata de liquidación de sociedades. Fíjense lo que dice el segundo párrafo. Para los efectos de esta ley se entenderá que una persona moral residente en México se liquida, estamos hablando de una ficción de acuerdo a esta condición, cuando deje de ser residente en México en los términos del Código Fiscal de la Federación o conforme a lo previsto en un tratado. Para estos efectos se considerará enajenados todos los activos que la persona moral tenga en México y en el extranjero. Recuerden que al ser residente fiscal en México acumula y tiene todo el patrimonio declarado aquí en el país. Cuando no se conozca dicho valor, se estará a avalúos. El impuesto que se termine se pagará dentro de los 15 días, similar a los 15 días de pago de impuesto de la presentación del aviso. Entonces, el hecho de que una persona moral salga del país, se entiende que se liquida. Por eso se presenta la guía de trámite 82 y 85, diagonal, ambas del Código Fiscal de la Federación. De esta manera, pues bueno, deja sus cuentas claras y paga ese incremento patrimonial que tuvo, traducido quizás en bienes, pagan sus impuestos al momento de salir. Hay que tener mucho cuidado. Artículo 12 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y bien, lo único que queda es en el tema de personas físicas, y lo dejo al final porque la siguiente cápsula va a ser de eso el día de mañana, sobre los regímenes fiscales preferentes, conocidos por su acrónimo REFIPRES, ¿sí? Que son de mucha atención. Recordemos la siguiente semana, de acuerdo a la ley, no toco reglas, es lo que vamos a platicar, de acuerdo a la ley, se vence el envío de la declaración informativa de mis inversiones, de ingresos y percepciones en REFIPRES. Ya lo hablaremos, acuérdense, no hay sanción. Directamente es un delito, 111, se me va a la cárcel, señor. Bueno, lo dejamos para después. El segundo párrafo del artículo 9 del Código Fiscal tiene algo muy interesante. El hecho de que yo haga como persona física mi cambio de domicilio, me manifiesto conforme a la guía de trámites, me voy, me suspendo
por cambios de residencia fiscal, pues manifiesto a dónde me voy. ¿Sí? Todavía sostengo un vínculo. Le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir con Richard Branson, me voy a Islas Vírgenes Británicas. Y pues veo el catálogo, caray, es régimen fiscal preferente. Entonces tú dices, está bien, que te vaya bien, Adrián, buen viaje, llévate bronceador, pero vas a seguir siendo este ejercicio de 2019 que me presentas, tu cambio de residencia fiscal, más, creo que son 2, durante los 3 siguientes adicional, vas a seguir siendo residente fiscal mexicano. Esto es con el objeto de ver y seguirte sobre tu información. Entonces, estando allá, vas a tener que presentarme declaraciones acá durante este ejercicio 2019, 20, 21 y 22. Entonces, tengan mucha atención. Claro, hace una salvedad el tercer párrafo del artículo 9, muy sencillo. Si con ese país se tiende un acuerdo de intercambio de información en amplios términos, no aplica este párrafo. Entonces, hay que tenerlo presente. No es una cuestión delictiva ni evasiva, sino simplemente pues, es una facilidad para no tener que estar presentando doble declaración. Bueno, espero haber sido claro. Recuerden, suscríbanse, síganos, eso nos ayuda a continuar. Sobre todo, YouTube, Consejero Empresarial TV, no dejen de marcar la campanita para que de inmediato reciban el aviso de nuestros nuevos contenidos. Y sobre todo, síganos en nuestra página en Facebook como Consejero Empresarial TV, en Consejero Empresarial nada más, donde van a encontrar contenidos, tanto los que grabamos para COEM TV, como los que son artículos y contenidos de análisis de grandes amigos que sobre todo son grandes expositores. Pero ven, con esto me retiro y ya sabe, síganos en redes sociales. Si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.